Y a continuación le pediría a René Romero, que él es presidente de la Red de Conciencia Ambiental Queremos Vivir, es una asociación civil y esta es organización integrante del colectivo de comunidades en defensa de la vida de la región tolteca. Así que René, muchas gracias por participar y hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias a nombre de todas las organizaciones que integramos el colectivo de comunidades en defensa de la vida de la región tolteca al semanario, al suplemento, perdón, de la Jornada del Campo por permitirnos exponer y visibilizar la situación de devastación ambiental que padecemos los habitantes de la región tolteca, zona sur del Valle del Mezquital. La región del Valle del Mezquital está ubicada en el surponiente del estado de Hidalgo, en el norte, en la frontera norte del estado de México, aproximadamente a 70 kilómetros de la Ciudad de México. Y esta zona desafortunadamente recibe específicamente o intensificadamente durante los últimos 50 años los impactos del desarrollo y del crecimiento de la zona metropolitana del Valle de México, dentro de la cual estamos incluidos, pero sin tener, digamos, esos beneficios del desarrollo que supone la capital del país, sino como quienes pagamos todas las externalidades del crecimiento desmedido de una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo. La región tolteca, como la definimos nosotros, abarca solamente unos cuantos municipios de todo lo que es el Valle del Mezquital. El Valle del Mezquital abarca 28 municipios del estado de Hidalgo, de los 74 que tiene. Abarca también algunos municipios del estado de Querétaro y del norte del Estado de México, pero nosotros de la región tolteca solamente somos 12 municipios del Valle del Mezquital y está incluido Apasco del Estado de México, porque somos los que concentramos la mayor actividad industrial y también recibimos el mayor volumen de aguas residuales de la zona metropolitana del Valle de México. Históricamente esta región ha sido idónea para la población, para el asentamiento humano, y ha tenido impactos antropogénicos desde la época prehispánica, los teotihuacanos, primeramente, después los toltecas y posteriormente los aztecas utilizaban las calizas, la cal de esta región para poder construir sus ciudades, lo cual atrajo ya después, durante finales del siglo XIX, a las industrias cementeras y caleras, principalmente de capital inglés y español. Esta es una de las industrias que más impacto tiene al día de hoy en nuestra región, ya que de aquí se produce aproximadamente entre el 40 y 60% del cemento que se consume a nivel nacional. Y bueno, hay un problema muy grande ligado a las cementeras, además de la minería no metálica a cielo abierto, que es prácticamente la devastación, la devoración de los cerros y la destrucción de la biodiversidad. También está el uso de los mal llamados combustibles alternos, que son residuos sólidos que se incineran en las plantas de cemento a partir de la década de los 90, como una forma de tratar los residuos sólidos, que justo en estos momentos está en discusión el coprocesamiento, al cual nos oponemos, particularmente los compañeros del Frente de Comunidades contra la Incineración, que llevan ya varios años oponiéndose a estas prácticas
por el tipo de compuestos que generan la quema de, de todos estos residuos en los hornos cementeros. También, bueno, aquí tenemos eh, aunado a la contaminación de las cementeras al aire, la actividad de las paraestatales Pemex, la refinería Miguel Hidalgo y la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, que también emiten excesivamente cientos de sustancias altamente tóxicas al ambiente. Cabe destacar el dióxido de azufre que emite la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, que finalmente es contaminación que se va hacia la Ciudad de México, ya que la mayor parte del año los vientos soplan hacia el sureste, que es en relación a nosotros hacia donde se encuentra la Ciudad de México. Y bueno, hay otros tipos de industrias asentados en 3 parques industriales, que es el de Atitalaquia, el de Tula y el de Tepeji. Hay industria alimentaria, hay industria de agroquímicos, metalúrgica, existe también la industria textilera y bueno, aunado a este amplio actividad industrial de la zona que desafortunadamente no respetan las normas ambientales que de por sí son laxas, pues también se agrava la problemática con el vertimiento de aproximadamente el 70% de las aguas residuales que se generan en la zona metropolitana del Valle de México aquí al Valle del Mezquital a través de los ríos salados, del río Tula y de una red de canales de riego de aproximadamente 5,000 kilómetros que se encargan de irrigar eh, entre 80 y 100,000 hectáreas de cultivo, en las cuales pues se empieza a implementar el modelo agroindustrial, la, la siembra mecanizada, el uso de la semilla desmejorada, de agroquímicos, hay cultivos experimentales de maíz transgénico y bueno, todo esto se riega con agua negra que no recibe ningún tratamiento. El agua negra llega a esta zona a partir de la década de los 70 por el túnel emisor central. Desde 1900, el presidente Porfirio Díaz dota a los campesinos de esta zona con el agua que sacaron a través del túnel emisor, perdón, del Gran Dren General, que es el antecesor del túnel emisor central, y que bueno, esta es la historia de la desecación de la zona lacustre del Valle de México, desde 1600, 1700 por el Tajo de Nochistongo, para poder utilizar, ampliar la tierra firme de la capital y continuar ahí siendo el centro de poder en ese entonces la Nueva España, por lo que nosotros seguimos sufriendo esa lógica de colonialismo impulsada en ese proceso hace 500 años. Y bueno, todavía hay amenazas que se ciernen. Hoy en día está el túnel emisor Oriente, que considera traer más agua residual y pluvial de la zona metropolitana del Valle de México, para lo cual pretendían destruir el cauce del río Tula para poder conducir este volumen hacia la presa en dos, que es denominada la fosa séptica a cielo abierto más grande del mundo, donde se concentran todas las aguas residuales que se generan tanto en la zona metropolitana del Valle de México como en la actividad industrial de nuestra zona. Asimismo está la amenaza de llevarse agua del acuífero del Valle del Mezquital para usarla en el aeropuerto de Santa Lucía y seguramente en la zona metropolitana. Está también en la continuación
de la planta coquizadora en la planta dentro de la refinería Miguel Hidalgo, y asimismo anunció el presidente el tren México-Querétaro, que se vendrían a sumar a los impactos ya acumulados durante décadas en nuestra región, y a lo cual nosotros nos oponemos, ya que nosotros estamos como comunidades organizadas en defensa de la vida, caminando justamente en el sentido contrario, proponiendo otros modelos de desarrollo que ayuden a restaurar ecológica, social y ambientalmente a nuestra región tolteca. Muchas gracias, René, por tu participación. Aquí, pues podemos, perdón, observar, pues bueno, ya otro tipo de industria, la cementera, bueno, la mina, la agroindustria, los efectos socioambientales y algo que dijiste al final, que me parece muy importante, aunque bueno, ya habrá otra oportunidad de desarrollarlo, son las alternativas que ustedes están construyendo hacia diferente al modelo depredador y de despojo, y que ojalá que en otra oportunidad, ya sea en el propio suplemento, a través de otro escrito o en otro conversatorio o panel donde podamos encontrarnos, pudieras desarrollar más ampliamente estas alternativas que mencionaste muy al final de tu participación. Muchas gracias, René. Y ahora le cederemos la palabra al Lorenzo Bozada. Él es de Coatzacoalcos, del Istmo Veracruzano, y es integrante de diversas organizaciones, entre ellas Ecología y Desarrollo Sostenible en Coatzacoalcos, AC, Asociación de Productores Ecologistas Tatexco, de Izhuatlán del Sureste, Organización Pesquera de la Boca de Uxpanapa y del río Coatzacoalcos. Así que, Lorenzo, por favor, hasta por 10 minutos para escucharte. Adelante, Lorenzo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación a participar en este evento donde yo voy a exponer algunas problemáticas que suceden en el Istmo Norte y que la he denominado Istmo Norte, 100 años de faltas de políticas de tipo socioambiental y de salud. Miren, es conocido o es muy conocido el Istmo de Tehuantepec. Se localiza como un tramo que puede comunicar al Golfo de México con el Océano Pacífico. Sin embargo, el istmo se encuentra dividido en dos partes. Lo que llamamos nosotros el Istmo Sur, que comprende básicamente todos los municipios del estado de Oaxaca, y los municipios de Veracruz, que es lo que se denomina normalmente Istmo Norte, Sotavento veracruzano, sur de Veracruz. Mire, el istmo veracruzano quizás constituya una de las regiones más pobres del país, a pesar de su gran potencial económico y de la infraestructura petrolera que se encuentra establecida en la región. En los últimos años, normalmente ha tenido poca inversión en esta área y la población es quizás de las más golpeadas económicamente en comparación con otras áreas del estado de Veracruz. Básicamente, o actualmente en el istmo veracruzano, normalmente funciona
un sistema de exportación de mano de obra, tanto industrial como agrícola. Mire, en el Istmo Norte ha fracasado la red de comunicación interoceánica que por muchos años ha existido y que, por otra parte, no ha podido lograr consolidarse para nada. Hoy, la gente que habitamos en el Istmo Veracruzano nos preguntamos si el nuevo proyecto que el Estado mexicano está promoviendo, es el proyecto interoceánico del Istmo, hará posible que nosotros que vivimos en esta área podamos llegar a tener una vida o un proceso sostenible. ¿Qué impactos, por ejemplo, se suscitarán sobre el Istmo de Tehuantepec y sobre las poblaciones que habitan? Miren, las pruebas o las cosas que se han llevado a cabo actualmente con este proyecto no dan mucha garantía. Por ejemplo, las consultas a las secciones indígenas normalmente han dejado mucho que desear. Por otra parte, quizás el proyecto, nosotros no tenemos la capacidad de poder ver o poder prever el futuro. Sin embargo, analizando el pasado, como la historia y algunas cuestiones de la geografía de otras partes del mundo, nos pueden quizás dar la esperanza que este proyecto interoceánico que se está planificando pueda hacer menos drástico el infierno ambiental y de salud que actualmente hoy estamos viviendo. Ahora, miren, el istmo de Tehuantepec o el Istmo Veracruzano normalmente es un área comprendida entre el río Papaloapan al noreste y el río Tonalá al sureste. Ahí se encuentran, por ejemplo, localizado un cordón industrial, quizás el cordón industrial más grande del país, con toda la industria química, petroquímica, y que comprende básicamente la zona Coatzacoalcos, Cozoleacaque, Minatitlán. Esta región normalmente comprende 12 o se consideran 12 municipios, y en donde están establecidos, en estos municipios se encuentran establecidos, por ejemplo, los complejos petroquímicos, la Cangrejera, el complejo Morelos, el complejo privado Siglo XXI, la refinería de Minatitlán, el complejo petroquímico de Cozoleacaque. Entonces, aparte, abarca un corredor de industrias privadas bastante grandes relacionadas con la petroquímica. En este mismo corredor, por ejemplo, nosotros encontramos que se encuentran 6 de las ciudades más densamente pobladas del estado de Veracruz, y la proyección o el trabajo que se ha realizado en esta área, por ejemplo, se remonta a principios del siglo pasado, con la fundación de la refinería de Minatitlán, la cual originó toda una serie de áreas que fueron rellenadas con residuos
de la petrolera. En más o menos entre 82 y 1988, nosotros dibujamos por primera vez la situación ambiental del área. Por ejemplo, hicimos hincapié en las poblaciones que habitan en los pantanos sin ningún servicio, la contaminación de el agua potable por bacterias coliformes y, sobre todo, la contaminación tanto en suelos como en el agua, como en la fauna del río Coatzacoalcos por metales pesados y por hidrocarburos. Sin embargo, a pesar de que este hecho fue relevado hace casi 40 años, 30 años, no se ha puesto ninguna atención a el área. Por ejemplo, actualmente nosotros carecemos, el suministro de agua es menor en toda la región y sobre todo esta agua está contaminada por benceno, tolueno y xileno, que es el agua que se consume en toda la zona urbana. Sin embargo, parece ser que el Estado no va a escuchar ninguna queja de la problemática que existe en el sur de Veracruz y, sin embargo, por ejemplo, se ha consolidado la refinería de Minatitlán como una de las refinerías más productivas del país. Esto implica mayor contaminación atmosférica y mayor contaminación al río Coatzacoalcos. Miren, pero el hecho de vivir en Coatzacoalcos no es tan solo enfrentar la contaminación atmosférica y del río, sino que también nosotros nos hemos enfrentado a otros problemas bastante graves que el Estado parece no importarle. En el 2016 se presentó la explosión de la petroquímica, de la compañía petroquímica denominada Vinil SADCB, propiedad de Mexichén y de Petróleos Mexicanos. En esa explosión murieron 32 personas, las cuales estos trabajadores no pertenecían a Petróleos Mexicanos, sino que eran contratados por compañías particulares. Sin embargo, no tan solo el impacto directo fueron las 32 personas, sino que también afectó, por ejemplo, a algunas personas en lo que se refiere a oído y ojos. Mire, otra problemática reciente, quizás se justifique que el pasado no se va a volver a repetir. Sin embargo, actualmente parece ser que en las secretarías del medio ambiente las cosas no han cambiado. En lo que va del transcurso del año, la fábrica, la industria química del Istmo, productora de sosa y ácido clorhídrico, cambió su proceso de producción hacia un proceso más benigno. O sea, ya no va a verter mercurio al río Coatzacoalcos. Sin embargo, ¿qué sucede? Parece ser que el problema no está en las altas autoridades de la Semarnat, sino que está en los que autorizan todos los proyectos. Se autorizó que se olvidara la cantidad de mercurio que se ha generado durante 60 años al río Coatzacoalcos. Hoy, quizás, estas denuncias puedan servir para constatar que realmente la Semarnat de hoy ha cambiado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lorenzo, por tu participación y tal como lo mencionas en tu artículo que elaboraste para la Jornada del Campo junto con el compañero Isaúl Rodríguez, pues lo resumen muy bien la problemática en general del Istmo veracruzano, que son 100 años de olvido en políticas socioambientales y de salud. Y esa es una característica pues de toda esta problemática y de otras, la omisión de las autoridades estatales, municipales, federales para atender estos graves problemas de salud, de medio ambiente, de alimentación, etcétera, etcétera. Muchas gracias por tu participación y efectivamente el suplemento y este ejercicio que estamos haciendo, pues precisamente se trata de visibilizar estos temas que no están en los grandes medios, que no están en los debates, ni en los artículos, ni en las columnas de los periódicos, de la radio y de la televisión. Y bueno, es un pequeño espacio que pues damos y que se da para visibilizar estos y otros temas relacionados con el sector rural. Finalmente, y no por ello menos importante, bueno, teníamos en la programación al compañero Osvaldo. Sin embargo, pues tuvo algunos problemas técnicos pero vamos a escuchar la voz, lo que nos tiene que decir el compañero Wilfrido Hernández, igualmente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, y pues le cedemos la palabra hasta por 10 minutos para que plantee para el brillo los temas. Muchas gracias, Wilfrido, sí. Y gusto en verte y adelante con tu participación. Sí, compañeros, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, sin problemas, Wilfrido, bueno. Adelante. Bien. De los temas que nosotros abordaremos son los temas que corresponden al tema de la problemática de la tecnología de uso de agua, de tecnologías que inhiben las lluvias, como por ejemplo los cañones antigranizo, el uso de tecnología como el yoduro de plata, en las zonas que comprenden la Cuenca Libres Oriental y también Wilfrido, en la Sierra Negra en Tehuacán. Ajá, dígame. Discúlpame, si puedes prender tu video para que todos te puedan ver. Gracias, Wilfrido. Adelante, perdón, sí. Discúlpame. Ya, bien. Bien, sí, en este caso les comentaba yo que en este caso nosotros estamos en el tema con nuestros compañeros de la Cuenca Libres Oriental, que incluye 22 municipios, y la zona de la Sierra Negra y en la zona de Tehuacán. El tema de del uso de tecnologías antilluvia, como lo que es cañones antigranizo y el yoduro de plata, ha generado sequías fuertes y, por ejemplo, en este año 2020 ya se generó un problema que incluso los campesinos han estado movilizándose en esas zonas ante la demanda, pues, de que no, las lluvias que este año hubieron, digamos, pues en esa franja o en esa zona simplemente no llovió, la milpa o los cultivos locales se perdieron, los cultivos de autoconsumo. Esto los compañeros lo asocian con el hecho de que inmediatamente y constantemente son utilizados por empresas como Volkswagen, las empresas que utilizan, por ejemplo, o agroindustrias como lo de las frutillas, los agroexportadores, por ejemplo, que están instalados en las regiones. En el caso de Tehuacán, los grupos como Avigrupo, los que se dedican al tema de la crianza y el tema de la producción de huevo, que sí requieren condiciones casi de sequía y que no haya esos cambios de humedad para evitar enfermedades, entre comillas, y bueno, por lo cual usan esta tecnología. Estos compañeros integrantes de la CENPA, Movimiento Nacional, y agrupados en organizaciones regionales, como el Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra en Libres Oriental y el Movimiento de Autogestión Social, ahí en la zona de Tehuacán y la Sierra Negra, pues han estado expresando durante muchos años esa situación. Este año simplemente la afectación son como de 50,000 hectáreas en la zona del Libres Oriental y fue denunciado ante el gobierno del estado
se ha buscado reuniones con ellos, pero simplemente, digamos, le dan largas al asunto, ¿no? Lo que han accedido es hacer un levantamiento de posibles afectados, pero hasta ahí el tema, ¿no? Entonces, hay preocupación porque el agua es un tema complejo y los mantos freáticos van cada vez disminuyendo más, ¿no? En la zona Libres Oriental también, por este tema, se asocia con el uso de con la implantación de megaproyectos o mega empresas internacionales o de transnacionales como Granjas Carroll, que están ubicados también en esa cuenca, la cuenca Libres Oriental. Y entonces la extracción de agua para la manutención y la alimentación de cerdos, y además el intento de establecer más granjas en las regiones, y cada granja son de 40 hectáreas aproximadamente la extensión. Eso ha generado que la gente pues empiece a organizar porque los mantos freáticos y los pozos están comenzando a desaparecer. Es decir, se está viendo en la realidad en esa zona parte ya en los efectos físicos de esa falta o ese excesivo uso de agua, excesiva explotación de agua. Entonces, los compañeros han estado denunciando esos dos temas fundamentalmente, ¿no? Creemos que es importante la intervención del gobierno del Estado, el gobierno federal, sobre todo también, y la regulación, ¿no? Se ha exigido incluso la regulación de esa tecnología, porque no existe una regulación, no existe una legislación para el tema del uso de las bombas antigranizo, del uso del yoduro de plata. No existe una regulación en qué momento se puede utilizar, en qué momento no, o por qué motivo sí se justificaría. Entonces lo hacen, como es tecnología existente a nivel mundial, pues lo hacen y la ocupan simplemente, ¿no? Porque son empresas poderosas y porque en este caso, por ejemplo, Granjas Carroll es parte de los acuerdos del TEMEC, ¿no? Del TEMEC, y que en este caso, pues el gobierno, más que favorecer a los intereses de los ejidatarios, los comuneros, ha buscado imponer ese tipo de megaproyectos. En alguna ocasión, incluso el secretario anterior de gobierno en el estado de Puebla, con el anterior gobernador, amenazó incluso a comisariados ejidales que si no dejaban implantar en sus territorios, en sus tierras, las granjas, pues iban a ir a la cárcel, ¿no? Entonces, eso fue denunciado, está documentado en medios, y bueno, es parte de lo que se han enfrentado también los compañeros, ¿no? A esta situación de que el gobierno favorece esos intereses transnacionales y estas empresas agroexportadoras, y por lo tanto lo único que nos queda a nosotros como comunidades es hacer como esto que estamos aquí, ¿no? Nosotros nos encontramos aquí en el Zócalo, aquí tenemos un plantón por temas de otros grupos, compañeros igual, campesinos, y una compañera que está detenida, Kenia, se llama Kenia Hernández, pero a final de cuentas nos queda solamente este tipo de temas, ¿no? Venirse a plantar acá a nivel nacional o en las regiones y exigir los derechos, organizarnos comuneros, organizarnos en las comunidades, organizar los grupos para defender nuestro territorio. Lo poco que tenemos, la poca productividad que hay, porque al no haber ni siquiera acceso al agua, la tierra no se puede cultivar. Vemos también otro tema importante, ¿no? Que han denunciado los compañeros: a las empresas transnacionales y a las empresas agroexportadoras les autorizan en una forma muy rápida, fast track, como dicen, las concesiones de agua, sin haber hecho incluso ni estudios. Y para que a una comunidad, un ejido, le autoricen su concesión de agua, incluso para uso de la comunidad, pasan años, ¿no? Requisitos, muchos, digamos, trámites burocráticos que les impiden incluso acceder a esa agua, incluso para uso humano. Y para poder utilizar la tecnología actual para producir la tierra, aprovechando el agua de manera, digamos, ecológica, sustentable, hay tecnología, riego por goteo, aspersión, muchas tecnologías ya existentes. No hay ningún programa de fomento, de apoyo, de nada, para que la gente pueda aprovechar de esa manera su agua y hacer productiva su tierra. Evidentemente la tierra, cuando ya no produce, cuando ya está seca, cuando ya no hay nada, los compañeros, algunos se les facilita, dice, pues la vendo porque no tengo otra opción que venderla, y viene una empresa y me ofrece dinero, me ofrece algo, pues entonces optan por venderla. Entonces, esa situación es como un círculo vicioso, donde los campesinos, pues al no tener ese acceso a tecnología y esas facilidades, pues de política de producción, de fomento, pues simplemente optan por vender la tierra y abandonarla y emigrar a las ciudades, ¿no? Estados Unidos, México u otras ciudades del país. Entonces, esas son el contexto un poco de lo que tenemos en estas zonas, y bueno, fue expuesto en estos artículos de la jornada del campo, que pues nos ayuda a exponer y visibilizar estos temas, y creemos que pues se ha hecho un buen trabajo, ¿no?
incluso en la jornada del campo, en el documento como tal, hay unas fotografías donde se ven los campesinos preocupados por la poca producción que se va a tener este año, ¿no? Las fotografías de la milpa se quedaron la producción de maíz, va a haber necesidad de comprar en otros lados el maíz, el frijol, la hambruna. Es un tema que se cierne sobre las comunidades cuando no hay esta planeación, esta política, y se favorece solo a unos intereses y se desfavorece a los intereses campesinos o ejidales o indígenas incluso. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, compañeros. Agradecemos el espacio, creemos que las autoridades tienen mucho que hacer, incluso la misma Semarnat tiene que generar estas regulaciones que tienen que ver con el tema jurídico, con las leyes, legislativo, y que bueno, pues solamente de esa manera, pues es la manera en la cual tenemos que buscar el acceso a la justicia, que está siendo denegada en esta forma hacia nuestros compañeros y grupos campesinos donde trabajamos, donde tenemos ese trabajo. Entonces, pues así está el asunto, y bueno, pues ojalá que este proceso, este trabajo, pues tenga esa repercusión que se requiere para que pueda revertirse esta gran problemática, porque pues es la lucha futura, ¿no? O sea, ya se está observando, ya la lucha por el agua no va a ser al futuro, ya se está dando desde estos momentos, y pues desgraciadamente estamos desfavorecidos, ¿no? Muchas gracias por el tema, pero pues seguiremos reorganizándonos de nuestros puntos de trabajo, desde nuestras comunidades, seguiremos generando y coordinando esta lucha de resistencia de largo plazo, y creemos que espacios como este ayudan y fortalecen y nos dan mucha apertura y visibilizan estos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilfrido. Bueno, él es integrante de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, y Wilfrido pues, nos hace un panorama muy general, pero muy concreto de la problemática que existe y que resume de alguna u otra manera pues lo que acabamos de escuchar de cada uno de los compañeras y compañeros que nos acaban de dar un panorama pues bastante amplio de la problemática que se abordó en el suplemento La Jornada del Campo con el tema infiernos ambientales. De verdad, muchas gracias a cada una de las compañeras y compañeros que participaron en este conversatorio, pero también, pues desafortunadamente no pueden participar todos los que escribieron en el suplemento, así que también les damos pues nuestra más amplio agradecimiento a todas y todos. Ya para concluir, pues le pediríamos al compañero Andrés Barreda que nos pudiera dar pues un mensaje, una reflexión final a lo que hemos escuchado, visto, tanto en el suplemento como en este conversatorio, y finalmente pues unas palabras de agradecimiento de parte del suplemento La Jornada del Campo, y le pediríamos a todas y a todos si pudiéramos abrir nuestras cámaras para ya vernos todos juntos en esta última sesión de este evento. Así que, Andrés, si quieres hacer un mensaje final, por favor. Adelante, Andrés. Sí, bueno, en primer lugar, otra vez reiterar el agradecimiento por el espacio. Es muy importante, digamos, que los medios formen parte de la solución del problema, porque hasta ahora han formado parte del problema al, digamos, haber mantenido en silencio una situación tan escandalosa como los feminicidios, como los asesinatos de migrantes, como todas las personas castigadas por la supuesta guerra contra el narcotráfico, que en realidad fue una guerra social en contra de todos los pueblos de México, y que dentro de esta lista de agravios en contra de las comunidades, pues siempre extrañamente se han mantenido en silencio todas las comunidades de personas muertas, de personas asesinadas ambientalmente,
a sabiendas de lo que se hacía y que va mucho más allá. Esto rebasa con mucho las cifras de todos los muertos que he dicho anteriormente, de guerra sucia, de feminicidios, de asesinatos de migrantes, de represiones, de masacres. No alcanzamos el 500,000, pero por muertos ambientales estamos superando por lo menos 1,000,000, si no es que más. Si contamos todo lo que ha ocurrido en materia de enfermedades degenerativas de origen ambiental, la cifra es enorme. Y hasta ahora se mantiene invisible. Entonces, muy, muy importante que haya un cambio de actitud de la sociedad, de los medios, de las instituciones políticas en referencia a este problema, y que cuando escuchen medio ambiente, por favor, no piensen solamente en áreas naturales protegidas, en protección de pericos, en salvación del oso panda y cosas por el estilo, que son formas necesarias de protección del medio ambiente, pero que en el caso de un país como México pueden resultar de uso muy, muy negativo, porque nos hacen creer que la agenda ambiental, le hacen creer a la propia Secretaría del Medio Ambiente que los problemas de medio ambiente son problemas de agenda verde, y no que los grandes problemas urgentes en nuestro país son problemas de agenda gris. Entonces, bueno, el número tan importante que ha aparecido en la Jornada del Campo en materia de comunicación periodística es un parteaguas, es muy importante, y ojalá podamos continuar colaborando con ustedes, porque hay muchísimas cosas que manifestar. Tan solo regiones de emergencia ambiental como de las que hoy se han hablado, 6 regiones, nosotros identificamos ahorita en el país por lo menos 41, por lo menos, hasta donde llevamos la contabilidad. Es decir, que estamos hablando de la punta de un iceberg. Pero, y claro, lo primero son las regiones de emergencia ambiental, o como dijo Alan, las zonas de sacrificio, o como ustedes titularon, las zonas de infiernos ambientales, porque es donde los niveles de mortandad y de castigo y de morbilidad son más agudos. Pero en realidad es toda la cuenca completa del Lerma la que está destruida. Es el 70% de las cuencas de México lo que están destruidos. Es el 85% de las basuras municipales, industriales, hospitalarias, radioactivas, de todo tipo, que están regadas por el país, fuera de centros de concentración de basura. El problema es la incineración, pero también el entierro clandestino de basura que está disperso por todo el país. Son cuencas completas, son estados completos. Como ejemplo, el peor ejemplo que podríamos tener es el Estado de México, que está destruido en la totalidad del Valle del Lerma, en la parte norte de la que se habló ahora, pero también en toda la parte oriental de la Ciudad de México e incluso la parte que colinda con el estado de Morelos. Este estado es uno de los peores, yo creo que del mundo, y compite con Veracruz, compite con Puebla y con Tlaxcala, y compite con Jalisco, y compite con Guanajuato. Ahora, hay estados que al no concentrar tanta destrucción, en realidad sí que tienen graves problemas. El estado de Sonora, el estado de Chihuahua, el estado de Nuevo León, el estado de Coahuila, no cantan nada mal las rancheras, ¿no? Baja California. Pero además hay zonas descomunales, zonas gigantescas, que no pueden ser expresadas ni con los estados ni con las cuencas. Toda la Sierra Madre Occidental está siendo agredida por extracción minera, toda la cuenca del Golfo, en tierras bajas, en aguas someras y en aguas profundas, está sufriendo una extracción brutal de hidrocarburos. Toda la zona desértica del desierto chihuahuense, que es como una cuña que se entierra del norte y que llega hasta Oaxaca, se encuentra exactamente en la misma situación que describieron las compañeras de la Cuenca Independencia de Guanajuato.
En esa zona se vive masivamente fluorosis y arsenicosis masiva y sin ningún tipo de control. Entonces, México es un país extraordinariamente castigado en muchos niveles de complejidad. Esto lo intentamos explicar en el artículo de la jornada, pero no alcanzamos a explicar el problema peor, el problema más importante sobre el que me quiero detener unos pocos minutos sin abusar del tiempo. El problema es realmente complejo, lo implantó el Tratado de Libre Comercio, pero lo que nos dejó es una pesadilla sistemática que se requiere realmente de metodología de sistemas complejos para poder ser entendida. Nuestro problema no es el incumplimiento de las leyes. Nuestro principal problema es el cumplimiento de las leyes. La norma que debe de regular la salud de contaminación de los ríos, que es la norma 001, es absolutamente permisiva. En el río Santiago, donde los compañeros narraron su desgracia, hace 10 años se encontraron 1090 sustancias presentes, 1090 sustancias químicas, y ninguna de ellas altera la norma porque la norma 001 se centra en vigilar la salud del río observando deficiencia biológica de oxígeno, no deficiencia química de oxígeno. Hubo una manipulación en la ley para que esto pudiera ocurrir. Y la manipulación es sistemática en todo tipo de leyes. En las leyes, en las normas oficiales que regulan la contaminación del medio ambiente, pensemos en la 001, en la 003, en la 0053 que regula los depósitos de basura, perdón, en la 0083, en la 0053 que regula la construcción de megagranjas de cerdos como las que están padeciendo los compañeros de la CEMPA, ¿no? En la 127 que regula los problemas de salud, ¿no? Hay las manipulaciones adecuadas para que ocurra todo lo que está ocurriendo. Ni siquiera existen normas para la regulación de la contaminación del suelo. Toda la contaminación de la que se ha hablado es superficial, pero ojo, el 95% de la contaminación del país ya pasó al suelo y está contaminando las aguas subterráneas, las aguas que bebe absolutamente toda la población del país. Y esto se va manifestando en una curva exponencial ascendente que va a ser el problema de control de la salud y la emergencia de comorbilidades un problema cada vez más grave. Para el establecimiento de esta crisis de leyes, en las cuales parecieran no tomar nadie nota, Morena acaba de aprobar, junto con los demás partidos, unas normas brutales para aprobar la incineración de basura. Y la propia Morena acaba de aprobar en el Congreso una norma encaminada a la privatización del agua que ha tenido que declarar AMLO que eso no va. O sea, hay un analfabetismo en el conjunto de los congresistas sobre la devastación ambiental o una mala mano, una mala asesoría o intereses ocultos que están llevando a una situación gravísima jurídica en donde no se está dando marcha atrás en los problemas que existen. No hay ninguna NOM, por ejemplo, dedicada a la regulación del suelo, en donde está el 95% de los contaminantes. No tengamos en cuenta las incongruencias que existen entre las NOMs o el hecho de que muchas de las NOMs fueron redactadas en encerronas entre los empresarios y las antiguas autoridades ambientales para dejarlas completamente a modo, o incompletas, o cargadas de candados que les permiten no entrar en ejercicio. Y el caso de estas normas, o para hacer leyes de relumbrón, pero que en realidad no sirven, que es el caso de la NOM 165, que establece un listado de 200 sustancias muy peligrosas de nivel 4, que son el listado del catálogo de las sustancias que se conoce como RETSE, de las sustancias más tóxicas, que en realidad no sirve para nada porque no tiene dientes para regular la presencia de estas sustancias altamente cancerígenas
disruptoras endocrinas que están presentes por todos lados en México. Las leyes de salud están igualmente destruidas. Las leyes de salud, la 278, que regula la presencia de plaguicidas y sustancias tóxicas y que dio pie al catálogo, el registro de importación y exportación de sustancias peligrosas, pues tiene una existencia puramente de relumbrón, no tiene operatividad. Las leyes ocupacionales son un desastre en el cuidado de la salud de los obreros que viven, son los que viven más directamente los problemas de contaminación, o la regulación de la calidad del agua que se extrae de los pozos. No existe ningún procedimiento legal médico que obligue a registrar las enfermedades de antecedentes ambientales y laborales. No existe ningún registro nacional de cáncer. En materia de salud ocupacional, solo se hacen estudios cuando el trabajador dice que se siente mal, que se encuentra mal, pero ni siquiera existe la vigilancia permanente de la salud de los trabajadores. Y el SENAPRESE de la Secretaría de Salud es quien se ocupa de autorizar, sin ningún tipo de criterios nuevos de carácter ambiental, la aplicación de plaguicidas en todo el país. Ni siquiera hay vinculación de los médicos con los problemas de salud. En las carreras de medicina del país no se enseña a los médicos la materia de toxicología y no salen en ningún lugar del país médicos de carácter ambiental. Hay un problema no solamente de manipulación del Congreso y de la redacción de las leyes, no solamente hay un problema de desinformación de los funcionarios y de las instituciones ejecutivas en todos los niveles y en todas las secretarías de salud, de medio ambiente, de economía, de agricultura, que tienen que ver con el manejo o contubernio a veces, como en el caso de agricultura, directamente con los intereses de las empresas transnacionales, sino que las propias instituciones académicas, las universidades, los centros de investigación, no parecieran haber tomado nota de que estamos en uno de los países más destruidos ambientalmente. Es muy grave la situación que se vive y requiere realmente de un trabajo muy intenso de reconsideración de los problemas estructurales que generó el Tratado de Libre Comercio en nuestro país. Fue un escándalo, y lo quiero repetir, y con esto concluyo, fue un escándalo que cuando se discutía el problema de la nueva firma del Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama TEMEC, todo el mundo se desgarraba las vestiduras por las críticas de Trump a México y a los beneficios que había sacado México respecto del Tratado de Libre Comercio, que no se podía cerrar esto porque iba a ser una gran pérdida para México. Bueno, en todos estos balances nunca se hizo el saldo de la sangre, del dolor, de la contaminación, de la muerte que el Tratado de Libre Comercio ha generado en los ecosistemas del país y sobre todo entre millones de mexicanos. Para esto no hubo periódico, no hubo investigador, no hubo economista, no hubo científico social que tuviera las cosas claras y que pudiera decir las cosas. Y las comunidades no tuvieron participación en esto, ni se les invitó a participar, como tampoco se invitó a participar a todas las víctimas de feminicidio, ni a las víctimas de la migración, ni a todas las otras víctimas del mismo Tratado de Libre Comercio que han hecho de México el infierno que actualmente sigue siendo. Bajo este contexto, yo creo que no podemos dejar de mencionar el enorme descontento que sentimos por el ataque al plantón de los compañeros que se oponen a la planta geotérmica de Huesca, cuyo plantón fue deshecho la noche de ayer por la Guardia Nacional. Eso no puede ser, tiene que haber un tratamiento diferente. Cuando dicen que el desarrollo económico va a pagar y va a servir para resolver los problemas ambientales, pues es una buena intención, ojalá pueda ocurrir, pero para eso lo primero que tendríamos que tener claro es que se contabilizara en términos de personas, que eso no se puede contabilizar con dinero,
en términos de medio ambiente, que tampoco se puede contabilizar con dinero, y también en términos de dinero, cuánto es el saldo que le ha costado a México, cuánto es la deuda ambiental que le ha costado a México el Tratado de Libre Comercio. Y si los nuevos proyectos de desarrollo van realmente a servirnos para pagar ese tipo de deudas. Hace falta que realmente se tome en serio el problema ambiental y se deje de tomarlo con la superficialidad con la que hasta ahora se lo sigue tomando, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Andrés, por esta última reflexión. Y efectivamente son temas que están aquí desde hace muchos años, implantados, impuestos por un modelo depredador, injusto, modelo neoliberal, y efectivamente donde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy TEMEC, pues tiene mucho que ver con todos estos problemas medioambientales, de alimentación, pues un modelo de producción de alimentos, por ejemplo, y así podríamos hacer una larga lista de, pues de afectaciones que ha traído pues el neoliberalismo, este modelo neoliberal y los tratados internacionales y en particular el Telecan antes y hoy TEMEC, que a lo largo de los 13 años de la jornada del campo, del suplemento, pues hemos tratado precisamente de abordar todos estos temas de manera integrales, de manera de plantear no solamente sí las problemáticas estructurales, sí las problemáticas de las comunidades, de los municipios, de los estados, incluso de otros países, y también pues plasmar las experiencias, las alternativas que hay ante estos modelos de despojo que han platicado ahorita y que hemos desarrollado a través de estos 13 años en la jornada del campo. Y me parece que también eso es muy importante, sí, visibilizar la problemática, los riesgos, los infiernos socioambientales que comentó Andrés, los saldos, el dolor, las muertes, etcétera, etcétera. Hay que visibilizarlas, hay que darles un tratamiento, hay que entenderlas, hay que discutirlas, hay que debatirlas, pero también pues visibilizar las alternativas y que han generado las comunidades para pues no pues desaparecer, digamos. Oye un poco fuerte la palabra desaparecer por todo el contexto de violencia que tenemos en el país, pero me refiero a que si no hubiera sido por las experiencias agroecológicas, por las experiencias de organización, de las experiencias no solamente de resistencia, sino de construir modelos de desarrollo, modelos desde abajo, pues definitivamente hoy quizá tendríamos un panorama pues muy adverso y mucho más infernal de lo que vivimos hoy en día. No me queda, podríamos pasar platicando más sobre el tema, sobre esto y otros temas, pero de verdad no me queda nombre del compañero Armando Bartra, que desafortunadamente se tuvo que retirar, del compañero Gabriel, que nos acompaña aquí, del compañero Hernán, de los que hacemos el suplemento, la jornada del campo. Agradecer a la compañera Primavera y al compañero Andrés por ayudarnos a coordinar este número de infiernos ambientales que desde meses atrás ya lo veníamos pensando, planeando y que por fin hoy se dio este extraordinario número. Y tengan la seguridad, compañeras, compañeros, Andrés, pues bueno, es un colaborador pues frecuente del suplemento con diversos temas. Tengan la seguridad de que el suplemento de la Jornada del Campo está abierto a este y a otros temas para tratarlos, abordarlos. Desafortunadamente, pues solamente es en línea, no está impreso, pero tratamos pues de a través de las redes sociales, ahora a través de estos ejercicios de
conversatorios, pues darle visibilidad y darle realce a los temas rurales en su más amplio sentido de la palabra. Pues no me queda más que agradecer de verdad a cada uno de ustedes, a Alejandra, al doctor Bosada, a Alan, a René, a Wilfrido, a Mercedes, a evidentemente a Andrés por su participación, perdón, a Primavera y a todos los que nos acompañaron hoy, pues este esfuerzo y esta, pues de ponderar los temas que son de interés y deberían de ser de interés de la sociedad en su más amplio sentido de la palabra. Pues muchas gracias y estaremos pronto y de verdad cuando gusten, con Primavera, con Andrés, podemos armar un siguiente número para abordar más profundamente este y otros temas que estén sobre la mesa. Pues muchas gracias, que descansen, buenas noches y nos vemos próximamente y de verdad muchas gracias para el suplemento de la Jornada del Campo, este primero experimento que hoy en pandemia pues ha habido un montón de conversatorios, de foros, de webinars, de como coloquios digitales, pues para la Jornada del Campo es su primera experiencia, por eso lo hicimos de esta manera, pero estaremos atentos a lo que venga después. Muchas gracias y buenas noches y gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias a todos. Cuídense mucho. Buenas noches. Hasta luego, compañeros.